Hola gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por aquí, me presento, me llamo Mili y en este canal vas a encontrar manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. En el videito de hoy te voy a enseñar cómo modelar la carita chivis con porcelana fría, sin moldes, completamente a mano, con un tamaño de 4 centímetros. Así que prepara la porcelana fría que vamos a comenzar. Para la carita del chibi solamente vamos a utilizar pinturas acrílicas color piel y blanco, la masa de porcelana fría, estas dos estecas de modelado y las cucharitas de medir. Y vean, este es el molde que queremos recrear. Este molde es del canal Lovely for You y vienen en este empaque para protegerse. Es una lástima que ya no lo fabriquen porque realmente se los recomiendo muchísimo. Pero en AliExpress también pueden encontrar similares. Y en este tutorial lo vamos a utilizar solamente para guiarnos de esa carita y hacer una misma con nuestras manos. Vamos a comenzar tiñendo la masa. Con un poquito de color piel. Y un poco de blanco. Comenzamos a mezclar. Aquí no tenía guantes, así que sí, me embarré las manos. Y vean la diferencia. Este es el color de la masa sin teñir y este es el color piel que acabamos de lograr. Cuando tengamos la tonalidad lista, tomamos la cucharita de medir y con esta medida de masa haremos la cabeza. Y vean, aquí les muestro dos chivis que fueron hechos con el molde de la carita. Así es como quedaría en una figura. Pero bueno, de todas maneras vamos a hacerlo con el molde primeramente, para de ahí guiarnos para hacer la carita con las manos. Tomaremos el molde y hacemos una bolita. Sacamos la punta y la agregamos de esta manera al molde, dejando una sección para luego poderla sacar. Y así quedaría la cabecita hecha con moldes. Extraemos la sección que le habíamos dejado para poderlo sacar del molde. Y bueno, esta sería la guía que vamos a utilizar para modelar. Y si se dan cuenta, en los dos chivis, cuando la masa seca, oscurece varios tonos. Por eso es que se ve más clarita la carita húmeda. Entonces vamos a dejar a un lado esa carita hecha con el molde. Y recrearlo con nuestras manos. Tomamos la medida de masa. Y comenzaremos haciendo una bolita. Debemos amasar bien antes para que no se le hagan grietas.
Cuando esté la bolita lista, tomaremos las dos herramientas que les mencioné anteriormente. Con nuestras manos aplanando un poquito la bolita para luego tomar la herramienta tubular y con ella aplanaremos la parte superior de la cabeza, dejándole la inferior completamente libre, que es donde van los cacheticos y la boca. Algo así como les estoy mostrando. Luego con nuestras manos empezamos a darle esa forma un poquito ovalada y marcamos la parte del mentón y las mejillas, dándole el estilo tierno y redondeado de los chivis. Ahora esta herramienta con punta redonda la vamos a utilizar para la cuenca de los ojitos. Y repasamos con la yema de los dedos. Tomaremos la herramienta de punta tubular para marcar la nariz, de esta forma. Y vamos pellizcando con los dedos hasta lograr sacarla. Con la misma herramienta tubular marcamos la mandíbula y seguimos repasando con la yema de los dedos, suavizando hasta asegurarnos que todo esté bien proporcionado. Y me humedecí un poco los dedos para facilitar el modelado. De esta forma repaso las imperfecciones y los bordes. También puedes utilizar un pincel de agua, pero bueno, con la yema de los dedos está bien porque solo repasar las imperfecciones. Y vean cómo después de secarse, así queda la carita. No es exactamente igual a la del molde, pero bueno, se logró. Creo que a medida que lo vaya haciendo me irá quedando mejor. Vean, aquí puse las dos caritas juntas, la que fue hecha con el molde y sin el molde. Me gustaría que me dejaran en comentarios cuál es cuál. Obviamente si tienes un molde te facilita el trabajo muchísimo, pero sé que muchos de los que están comenzando no los tienen, por eso quería hacerles este tutorial. Así podrán aprender a modelar desde cero solo con sus manos y mucha creatividad. Ya saben que en este canal siempre les voy a compartir mis pocos conocimientos para que ustedes, mi bella comunidad de artistas, puedan crear sin límites y se les facilite muchísimo el proceso. Y aquí las referencias de las figuritas como pueden quedar con estas caritas. Y bueno, gentecita, espero que este tutorial les haya gustado mucho, que les sirva en un futuro. Déjenme dicho en comentarios si quieren un video así completo, pero pintando los ojitos. Recuerden dar like, suscribirse para más contenido como este y activar la campanita. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!